Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dayana, Melanie, Shadia, Lucía y Celia, que ahí las veo. Buenas tardes. Necesitaba tomar un poquito de agua. El otro grupo me hizo hablar un montón. Bien. Buenas tardes a todas. Bien, día de hoy, organización y gestión de una farmacia. Vamos a hablar de eso. ¿Sí? Como ustedes saben, cualquier estructura, cualquier centro de salud, cualquier estructura de salud, es indispensable que tenga una buena organización, que esa organización sea funcional. ¿Sí? En la farmacia se necesita también una gestión bastante rigurosa. Tenemos que mantener el stock de los medicamentos, tenemos que mantener el stock del material, ¿sí? También si nosotros tenemos una buena organización y una buena gestión dentro de la farmacia, vamos a reducir todo lo que son los costos económicos, vamos a ahorrar muchísimo tiempo, vamos a optimizar nuestro trabajo, ¿sí? A la hora de hacer control de stock, por ejemplo, y obviamente que facilitar todo lo que es la gestión y todo lo que es la evaluación del consumo que hay dentro de nuestra farmacia. ¿Sí? Bien. Antes vamos a hablar de la designación de los medicamentos. Todo principio activo tiene una DCI y me anotan la sigla, Denominación Común Internacional, DCI. ¿Sí? Entonces, todos los medicamentos se designan según su DCI, Denominación Común Internacional. Eso se hace para que no haya confusiones. ¿Sí? También, hoy en día, se utiliza la DCI, la Denominación Común Internacional, ¿para qué? Para todos los protocolos terapéuticos y todos los documentos de gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los medicamentos se comercializan bajo la denominación común internacional. ¿Bien? Algunos tienen doble nombre, por ejemplo, el nombre comercial y la denominación común internacional. ¿Sí? Bien. Y todo lo que son los medicamentos genéricos, que la mayoría tiene su denominación, es llamado por su denominación internacional, algunos sí tienen su nombre comercial, los medicamentos genéricos, son copias de los medicamentos estos comerciales cuya patente caducó. ¿Sí? Que pueden ser fabricados por cualquier laboratorio farmacéutico. Y mayormente, como les dije, se comercializan bajo su denominación común internacional o con nombres comerciales nuevos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Por qué en las recetas hoy en día se coloca la denominación común internacional? Para que cada cliente paciente pueda seleccionar el medicamento que desea llevar según su marca, por ejemplo, según su comercio, o puede llevar un medicamento genérico que acuérdense que tiene aproximadamente un 40% menos de costo que el medicamento comercial. ¿Sí? Bien, pero el medicamento genérico, tiene el mismo principio activo, tiene la misma forma, la misma dosificación. ¿Sí? Bien. Entonces, si vamos a hablar de la clasificación de los medicamentos según la Organización Mundial de la Salud, según ellos se agrupan según la acción terapéutica. ¿Sí? Después tenemos a Médicos Sin Frontera, que ellos lo agrupan por vía de administración y por orden alfabético. Entonces, si tomamos a Médicos Sin Fronteras, que clasifica los medicamentos según la vía de administración y según
el orden alfabético, hay 6 grupos, ¿sí? Medicamentos orales, medicamentos inyectables, soluciones de perfusión, vacunas, inmunoglobinas y lo que son los sueros, lo que es medicamento de uso externo y antiséptico, y por otro lado los desinfectantes. Cada uno de estos 6 grupos, los medicamentos están colocados en orden alfabético, de la A a la Z. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces ahora sí podemos hablar de la organización de una farmacia. ¿Sí? Es sumamente importante acondicionar ese local, esa farmacia, ¿sí? Ese centro de salud. ¿Bien? Entonces podemos hablar del local. ¿Sí? El local comercial, ¿sí? Debe estar diseñado de una manera que sea funcional, ¿sí? Que a nosotros nos permita ver el stock, ¿sí? Donde haya una buena conservación del material y de los medicamentos y donde haya obviamente una buena gestión, una gestión que sea lo más fácil posible. ¿Bien? Cada local tiene un almacén, ¿sí? Donde las dimensiones de ese almacén obviamente va a estar en relación a qué, a las necesidades que nosotros tengamos en nuestra farmacia. Al número de medicamentos, ahí te doy la palabra, Celia, un segundo. Según el número de medicamentos que tengamos, según los materiales que tengamos, ¿sí? Celia, decime, según la dimensión, digamos, de la farmacia y lo que mueve por mes. Celia, no te estaría escuchando. Ya. Ahí, un poquito. ¿Sí? Sí, sí, no, que levanté la manito para decirte que voy entendiendo lo que vas diciendo. Bien, bien, no hay ningún problema. Bien, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, como le decía, la dimensión de ese almacén está determinado por las necesidades que requerimos en nuestra farmacia de almacenamiento, que a su vez también depende del número de medicamentos, los materiales seleccionados, del número y la actividad de la estructura que se aprovisiona y de la frecuencia con que nosotros hacemos ese aprovisionamiento y hacemos todo lo que es las entregas. ¿Sí? Bien, obviamente siempre es mucho mejor un almacén más grande que uno más pequeño. Cuando por ahí el almacén es pequeño, es más difícil tener organizado las cosas o encontrar las cosas mucho más rápido, vamos a decirlo así. ¿Sí? Bien, en los almacenes también es necesaria una seguridad. ¿Sí? Que tenga puertas ese almacén, que tenga ventanas, que tenga cerraduras en lo posible, que tenga techos sólidos, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar el almacenamiento en condiciones? Por la conservación de esos medicamentos. La conservación de los medicamentos dependen de la humedad, de la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso es necesario la ventilación. La ventilación reduce la humedad, ¿sí? Un aire acondicionado, por ejemplo, además de reducir la humedad, reduce el calor, ¿sí? Por eso también, a ver, el que vive en una casa antigua y tiene los techos muy altos, va a saber de lo que hablo. El techo alto, ¿qué hace? Trae más calor adentro, ¿sí? Los techos bajos reducen las temperaturas. ¿Bien? Todo lo que son ventanas, por ejemplo, deben estar protegidas para que no entre la luz directa,
del sol a los medicamentos. ¿Sí? El suelo de cemento, no de tierra, vamos a decirlo de esa manera, más así exagerada. ¿Sí? Y dentro del almacenamiento, los medicamentos es indispensable que estén en estanterías. ¿Sí? Que esas estanterías dentro del almacenamiento tengan un espacio entre las paredes y las estanterías para mejorar la circulación, la ventilación. ¿Sí? Y después otra cosa, por ahí cuando tenemos ciertos productos de gran volumen, ¿sí? Que se conservan en cajas grandes, de un volumen bastante grande, valga la redundancia, no debe colocarse sobre el suelo, sino que se coloca sobre pallet, ¿sí? Al colocarlos a las cajas sobre los pallets, ahí permitimos la circulación, ¿sí? Ni hablemos que lo protegemos a esa caja de la humedad. ¿Bien? Todo almacenamiento tiene un área de llegada, ¿sí? ¿Para qué? Para el almacenamiento de las cajas, antes de poder desembalar esas cajas, antes de poder controlar la entrega, antes de hacer la inspección física de esos productos. Y después, el almacenamiento también tiene un área de salida, ¿sí? Donde se almacenan todos los pedidos antes de que se entreguen, ¿sí? Cada lugar tiene una zona asignada, ¿sí? Bien, todas estas áreas de almacenamiento, tanto la de llegada como el área de salida, ¿sí? Del almacenamiento, deben estar cerca del acceso, ¿sí? Así facilitamos todo lo que es la manipulación, ¿sí? Bien, y siempre se recomienda guardar algunas cajas vacías, ¿sí? Que eso nos va a servir cuando nosotros tengamos que despachar algún pedido grande, ¿sí? Bien, también se debe identificar dentro de una farmacia que la zona de trabajo donde se controlan las entregas y donde se preparan los pedidos. Por eso tenemos en el almacenamiento de llegada y almacenamiento de salida, un área específica, ¿sí? Ni hablemos que también la farmacia debe contar con un despacho. Bien. Bien, ese despacho va a ser o va a estar a cargo el responsable de la farmacia. Ahí se van a realizar obviamente todo lo que son los trabajos, digamos, administrativos y también los archivos de documentos de gestión. ¿Sí? Bien, obviamente todo esto que estuvimos hablando del área de almacenamiento, el despacho, áreas de almacenamiento de salida, de entrada, va a depender mucho de la configuración que tenga ese local. Yo creo, si yo no me equivoco, que me parece que sí, ustedes dentro del PDF tienen un ejemplo, un esquema de la zona del almacenamiento, ¿sí? Como más o menos podría estar organizado. ¿Bien? Bien. En el almacenamiento de los medicamentos, ¿sí? El stock se va a colocar según la clasificación que ustedes o la farmacia adopte, ¿sí? Hay algunos que directamente no adoptan ninguna de estas clasificaciones que yo le nombré, sino que los almacenan por orden alfabético, ¿sí? Pero hay otros que lo utilizan en la clasificación según Médicos Sin Fronteras, medicamentos vía oral, inyectables de perfusión, de uso externo, antisépticos, desinfectantes, ¿sí?
Dentro de cada grupo también tenemos los orales, los inyectables, ¿sí? Se clasifican también por orden alfabético. Pero yo que quiero que quede claro acá, porque eso o sea, ustedes lo van a ver una vez que trabajen en la farmacia según lo que adoptó cada una de las farmacias, ¿sí? Pero cada producto sí o sí tiene que tener un sitio identificado. Bien, si se le puede poner una etiqueta con la denominación común internacional, mucho mejor, se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de ir a buscar un medicamento y a la hora de controlar el stock. ¿Sí? Si se le puede colocar la dosificación y la forma farmacéutica, pero mucho más mejor, diría uno, más mejor. Escúchenme a mí. Después la reto a mi hija que dice más mejor. ¿Sí? Pero a ver, la designación del lugar de cada producto a nosotros nos facilita el tema de la visualización inmediata, ¿sí? De saber la cantidad que hay disponible, porque la idea es que no haya una ruptura de stock, ¿sí? Por lo menos de los medicamentos que más salen. Bien, en invierno, por ejemplo, o ahora en primavera también pasa mucho, los niños se enferman de gripes, de influenzas. Entonces, en invierno, en primavera, no podemos romper el stock, ¿sí? de antibióticos, por ejemplo. Entonces, si nosotros en nuestro almacén está bien ordenadito, está visualmente lo podemos ubicar de inmediato, vamos a saber la cantidad de producto que hay disponible. ¿Sí? Por ejemplo, esos productos que están sobre las cajas, en los pallets, bien, en los pallets, en las cajas, mejor dicho, no en los pallets, en las cajas, también está bueno rotularlas, ¿sí? Está bueno colocarle la fecha de caducidad. Bien, y cuando vamos a hacer reposición de producto, que pasa lo mismo en un supermercado, por ejemplo, ¿qué pasa? Los productos que tienen fecha de caducidad lejana los colocamos detrás, ¿sí? Los que caducan antes los colocamos delante. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Otra cosa que por ahí también hacen algunas farmacias, que además de colocar la denominación común internacional, le colocan el nombre comercial, ¿sí? En estas etiquetas, ¿sí? Que eso, como dije antes, va a depender de lo que cada farmacia adopte, ¿sí? Y todo lo que son estupefacientes y medicamentos controlados están guardados en un armario con una llave que la única persona que tiene esa llave es el responsable de la farmacia. Bien. Después en el almacenamiento también tenemos los productos que requieren cadena de frío, ¿sí? Que deben conservarse en la heladera entre 2 grados a 8 grados centígrados. Por ejemplo, las insulinas, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, los sueros, por ejemplo, las inmunoglobinas, test de laboratorios, que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bien. Y también de todo esto tenemos todo lo que es material médico, ¿sí? Que mayormente no se ordena de forma alfabética, ¿bien? En realidad se agrupan, ¿sí? Materiales inyectables por un lado, materiales de suturas por otros, radioactivos de laboratorios por un lado, materiales de cura por otro, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que el almacenamiento esté ordenadito, ¿sí?
que nosotros podamos identificar rápidamente cuánto stock hay de cada producto, ¿sí? Y que podamos evaluar en minutos, ¿sí? El número de productos que hay y si se está por llegar a un quiebre de stock o no. ¿Sí? Bien. Como les dije antes, la única persona con la llave de la farmacia y del armario de estupefacientes, mayormente, ¿quién es? El dueño o el farmacéutico, ¿sí? O algún auxiliar de mucha confianza, ¿sí? Bien, y una farmacia necesita de un farmacéutico. Cualquier persona puede ser dueño, vamos a decirlo de una manera más simple. Cualquier persona puede ser dueño sin ningún tipo de estudio. Pero una farmacia requiere sí o sí de un farmacéutico matriculado y puede tener varios ayudantes, ¿sí? O asistentes, ¿ok? Bien, pero como todo negocio, porque como yo les digo, la farmacia es un negocio, le guste a quien le guste, las tareas y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la farmacia debe ser definida para que no haya confusiones. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, hablando de la gestión de stock, esto también va a depender, por eso yo no les enseño el sistema. ¿Por qué? Porque cada farmacia tiene su sistema. No sé cuál usan cada una de las farmacias en diferentes provincias, en diferentes pueblos. Pero la gestión de stock, tenemos todo lo que son las fichas de stock, que es el instrumento principal de la gestión de stock, las fichas de stock. ¿Sí? Bien. En esas fichas de stock, ¿qué se establece? Cada artículo, cada medicamento, cada material. Y se pone el movimiento que hubo en el día. ¿Sí? Esas fichas de stock, que ahora mayormente se hace a través de la computadora, nos sirve a nosotros para identificar el movimiento de stock, o sea, la entrada y salida, ¿sí? Conocer, ¿sí? El stock que tenemos, seguir el consumo en las diferentes estructuras de salud, planificar y elaborar correctamente los pedidos para que no hagamos pedido de más ni de menos y determinar las pérdidas, ¿sí? En una farmacia también hay pérdidas, como todo negocio, ¿sí? Por robo, porque se humedeció, porque por X motivo. ¿Sí? Esas fichas de stock también nos van a servir para controlar lo que es el stock teórico y lo que es el stock real. ¿Sí? Entonces, en esa ficha de stock, ¿qué se anota? El nombre del medicamento, según la denominación común internacional, la forma y la dosificación farmacéutica. ¿Sí? En esas fichas de stock se anota la entrada, salida, la procedencia, el destino, las pérdidas, ¿sí? Por vencimiento, por deterioro, ¿sí? Cualquier movimiento con su fecha, ¿sí? Y en esas fichas de stock se anota todo lo que son los inventarios y la fecha de los inventarios. Hay otras farmacias que también anotan en las fichas de stock el consumo medio mensual, ¿sí? Los niveles de stock que hay. Bien, si la farmacia tiene otro sitio de almacenamiento, también se anota el precio unitario, ¿sí? Y se anotan los pedidos que ya hicimos y la fecha de entrega de esos pedidos que ya hicimos. ¿Sí? Bien.
¿A qué hago referencia cuando hablo de consumo medio mensual? ¿Sí? En realidad, el consumo medio mensual se calcula a partir de que de las salidas que nosotros vamos a registrar en esas fichas de stock. ¿Sí? Mayormente se obtiene esa salida por varios meses, cada 3 meses, cada 6 o cada 12. ¿Sí? Y se divide por el total de número de meses. Ejemplo, muy simple, agarramos calculadora. Vamos a tomar nosotros el mes, estamos en diciembre, bueno, diciembre no lo vamos a contar, septiembre, octubre y noviembre. Supongamos, amoxicilina más ácido clavulánico. En septiembre se vendieron, supongamos, 22, ¿no? En noviembre se vendieron 16. Y en septiembre, octubre, en noviembre se vendieron 14. ¿Sí? Me da un total de 52. ¿Bien? Esas son las salidas que hubo durante 3 meses. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para sacar el consumo medio mensual? A eso lo divido por, divido 3. Me da 17,3. Entonces, consumo medio mensual, 17 aproximado. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Siempre también, mayormente, tenemos lo que es un stock de seguridad, ¿sí? Que la idea del stock de seguridad es que no haya en ningún momento quiebre de stock, ¿sí? Muchas veces seguro que le ha pasado a algunos de ustedes que van a la farmacia a pedir X medicamento y te dicen, te lo pido para mañana, porque no tengo, porque no hay, ¿sí? También puede pasar que el reparto se retrase, entonces retrasa la entrega, ¿sí? Hay un aumento de consumo porque se enfermaron más los niños, por ejemplo, ¿sí? O porque, no sé, a ver, algo bien, vamos a poner algo medio catastrófico quizás. Hubo una tormenta muy fuerte y se rompió el techo del almacenamiento y se mojaron los productos, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, a veces algunas farmacias tienen stock de seguridad, ¿sí? En pandemia esos stock estaban todos quebrados, ¿sí? Era difícil tanto para la farmacia como para el consumidor conseguir los fármacos, ni hablemos. ¿Sí? Bien, y ahora, entonces, ¿cómo sé yo qué cantidad de material, de medicamento voy a pedir? ¿Sí? No todos los asistentes hacen los pedidos, pero a medida que nosotros vayamos ganando más la confianza del farmacéutico, quizás en algún momento vamos a hacer los pedidos. ¿Sí? Esa cantidad de pedidos, ¿en qué se va a basar? En los datos que nosotros colocamos en las fichas de stock. ¿Sí? El stock de inventario, ¿sí? En el día que vamos a hacer el pedido, si tenemos stock de seguridad también, el stock de rotación, el tiempo previsto entre lo que es que yo hago el pedido y la entrega, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta si hemos hecho un pedido con anterioridad, que está por llegar, que todavía no lo tenemos físicamente, ¿sí? Entonces, los pedidos, ¿en qué se van a basar? En el stock de rotación, más el stock de seguridad, más el consumo, ¿sí? Que estimado que se puede dar hasta esa entrega, menos el stock que tenemos existente, ¿sí? Y menos la cantidad que ya pedimos, que todavía no llegó. ¿Ok? Para todos los pedidos, ¿sí? Se utiliza hojas de pedido y hojas de entrega, ¿sí? Entonces, para los pedidos al almacén central, ¿sí?
se recomienda utilizar hojas que ya están impresas, en la cual figura la DCI, la denominación común internacional, y figura la forma y la dosificación de los medicamentos. ¿Sí? Esa hoja de pedido también puede tener el consumo medio mensual y el stock de cada producto. ¿Sí? Esta hoja, bien, o este pedido, la hoja de pedido, se realiza en 3 ejemplares. ¿Sí? Debe tener la fecha y obviamente debe tener el sello del responsable de la farmacia. 2 de esos 3 ejemplares se envían al almacén central. El tercero nos quedamos nosotros. ¿Sí? Para saber también lo que hemos pedido. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando llega el pedido que nosotros realizamos? Ese pedido que nosotros realizamos cuando llega a la farmacia tiene que venir con la hoja de entrega del transportista, o con la factura o con lo que es un albarán de entrega. ¿Sí? Nosotros entonces vamos a recibir ese pedido y ¿qué tenemos que controlar ahí? El número de caja y comprobar lo que hay dentro de esas cajas. Comprobamos si los artículos que nos entregaron corresponden con lo que nosotros pedimos, si coinciden las cantidades. ¿Sí? Controlamos el embalaje, controlamos sus etiquetas, controlamos las fechas de caducidad, controlamos el aspecto de ese producto. ¿Sí? Y obviamente que no hay que olvidarse de verificar las condiciones de conservación. ¿Sí? Si nosotros detectamos cualquier tipo de anomalía, eso se indica inmediatamente al proveedor. ¿Bien? Bien. Entonces, nosotros recibimos la entrega del pedido. ¿Sí? ¿Dónde la vamos a recibir? En el sitio que se designó en el almacenamiento. Toda ese pedido, la cantidad que tiene ese pedido, la vamos a registrar en lo que son las fichas de stock. ¿Sí? Y la hoja de entrega que nos dio el transportista, o la factura, o los albaranes, que son documentos mercantiles, se archivan. Se archivan junto con la hoja de pedido. ¿Sí? Se conservan durante 3 años mínimos. ¿Sí? Porque cualquier inconveniente, ahí está nuestro documento legal. ¿Sí? Bien, nosotros también debemos hacer o realizar inventarios, ¿sí? De la cantidad real de stock y comprobarlo con las fichas que tenemos de stock y ni hablar las fechas de caducidad. ¿Sí? Bien, tenemos que verificar si coincide la ficha de stock con las cantidades realmente que hay disponibles, o sea, el stock físico. Si hay una diferencia, se puede deber a un error, quizás nos equivocamos cuando colocamos el número en las fichas de stock. ¿Sí? En vez de colocar un 1, colocamos un 2. Bien, puede deberse a robo. Bien, todo eso hay que aclarar esas diferencias en el inventario. ¿Sí? Y cuando se hacen inventarios, que lo mejor es obviamente, como dije antes, si nosotros tenemos un almacenamiento ordenado, el inventario lo hacemos en un rato. ¿Sí? Cuando se hacen los inventarios, la farmacia debe permanecer cerrada, porque la idea es que no haya ningún tipo de movimiento del stock. ¿Sí? Entonces eso también es algo que nos pueden pedir que nosotros realicemos mientras estamos trabajando en la farmacia.
que hagamos un inventario. ¿Cada cuánto se hace el inventario? Depende de cada farmacia. Hay algunas que la hacen todas las semanas, hay unas que la hacen cada 15 días. ¿Sí? La idea de realizar un inventario, y lo vuelvo a repetir, es que no haya quiebre de stock. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Me están haciendo hablar mucho. ¿Ustedes no van a hablar? Bueno, ahora sí les pregunto. A la hora de dispensar un medicamento, ¿sí? A un paciente cliente, ¿cómo dispensamos nosotros ese medicamento? ¿De qué manera? Cuando ustedes van a la farmacia y compran algo, ¿en qué le dan ese medicamento? ¿Así en la mano? Toma, llévatelo, acá lo tenés. Shadia, Normalmente tendrá que estar cerrado, por ejemplo, en su caja original con todos los datos y bueno, después envuelto o puesto en una bolsita para que uno se lo lleve a la casa. exactamente, de esa manera. ¿Sí? Obviamente que nosotros antes de dispensar un medicamento, vamos a corroborar que lo que dice, ay, se me fue la palabra, la prescripción médica, prescripción no es prescripción, mentira. Ay, chicas, ¿qué me salva? La receta, ahí está, se me ha ido la palabra, perdón. La receta médica coincida con lo que yo le estoy dispensando. ¿Sí? Que ese fármaco, ese medicamento, tenga la denominación común internacional, que tenga su dosificación, ¿sí? Corroboramos también, obviamente, la fecha de caducidad, ¿sí? Bien, que coincida la posología escrita con los símbolos, con las letras, ¿sí? Que determina la dosis en la que se debe administrar también el medicamento, ¿sí? Y como dijo la compañera, una vez que lo dispensemos, lo tenemos que hacer en una bolsita, ¿sí? O envuelto en un papel, ¿sí? Y para que el paciente por ahí pueda seguir correctamente ese tratamiento, ¿sí? Está bueno que nosotros también les demos una breve explicación, ¿sí? Cómo tomar el medicamento, por cuánto tiempo, por ahí los efectos secundarios posibles, cuáles son las precauciones que hay que tener para emplearlo. Y ustedes me van a preguntar ahora, ¿y profe, yo cómo voy a saber todo eso? Porque es difícil saber de cada uno, que hay millones de fármacos, cómo se toma, por cuánto tiempo se toma. ¿Dónde lo indica eso? ¿En el prospecto? En el famosísimo prospecto, que después, en el último módulo, nosotros vamos a aprender cómo leer un prospecto. ¿Sí? Bien, bien. Prospecto. Yo justo acá, mi hija terminó un jarabe y me guardo yo las cajitas para mostrarles a ustedes, que después más adelante lo vamos a charlar. ¿Sí? Bien. Entonces, nos debemos asegurar de que la calidad de esos medicamentos, que las condiciones estén adecuadas. ¿Sí? Bien, obviamente cada medicamento tiene norma de calidad y normas específicas que están descritas en donde la farmacopea, ¿sí? Por estos fabricantes y que obviamente son reconocidas por las autoridades de cada país.
¿sí? Entonces, cada uno tiene un aspecto, un color, un olor, una característica, ¿sí? Tienen condiciones y también tienen duraciones de conservación diferentes, ¿sí? Entonces, la etiqueta de cada unidad, de cada bote, de cada frasco, ¿sí? Bien, debe tener en forma legítima la denominación común internacional, ¿sí? La forma y la dosis, la dosificación, el número de unidades o el volumen de jarabe, por ejemplo, este 100 mililitros, ¿sí? Debe tener el nombre y la dirección del fabricante. Aquí atrás lo dice, Casasco, bueno, Sociedad Anónima, Vallaca 236, Cava, Argentina, ¿sí? También debe tener el número de lote y la fecha de caducidad, que si la pueden ver acá abajo la tienen, el 05 del 2026, ¿sí? Entonces, cada uno debe tener la denominación común internacional, el número de unidad o el volumen, ¿sí? La forma y la dosificación, fecha de caducidad, número de lote y nombre y dirección de el fabricante. Y como dije antes, tenemos las condiciones de conservación, ¿sí? Todo lo que era humedad, todo lo que era luz, todo lo que era el aire, la temperatura, son factores que influyen en la conservación de los medicamentos, ¿sí? Por eso insisto tanto yo con el tema de que, por favor, no metan todo en la heladera, no metan todo en la mesada de la cocina, no metan todo en el baño, ¿sí? Bien, tiene que tener, el medicamento tiene que estar en condiciones, ¿sí? Bien, y vamos a hablar de la temperatura de estos medicamentos que se almacenan en la heladera, en el refrigerador, ¿sí? La temperatura está indicada en la farmacopea, y esto es tema de evaluación porque me lo acuerdo bien. Es un emparejamiento, como el unir con flechas. Todos aquellos medicamentos, artículos que van en el congelador, el mismo debe estar a una temperatura de menos 15 grados a 0 grados centígrados, ¿sí? Ya hablando en la heladera tiene que estar a más de 2 grados, entre más de 2 grados y más de 8 grados centígrados. En un lugar fresco la temperatura debe estar entre más de 8 grados y más de 15 grados centígrados. Y si hablamos de temperatura ambiente, entre más o menos 15 grados y 25 grados centígrados, ¿sí? Si dentro de casa, supongamos un medicamento que tiene que estar a temperatura ambiente, pero hace 38 grados dentro de casa, es muy difícil que haga 38 grados, excepto que tengan un calefactor súper grande en un lugar muy reducido, que no creo que los del gas te lo habiliten, pero vamos a suponer que sí, puede hacer más de 25 grados, si no, no. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el tema de la congelación. La congelación en fármacos, en medicamentos que no necesitan congelar, puede ser perjudicial, ¿sí? Las soluciones, las ampollas, los viales, ¿sí? Bien, puede haber rupturas de ellos si se congelan. Bien, todo lo que son las vacunas, todo lo que son los sueros, todo lo que son las inmunoglobinas, son sensibles a la luz y al calor, ¿sí? Por eso hay que conservarlos en la heladera entre 2 grados y 8 grados centígrados. Y respetar la cadena de frío, ¿sí? Más que nada durante el transporte, ¿sí? Por eso muchas veces cuando vamos a la farmacia a comprar una inmunoglobina, una vacuna, además, nos dan en una cajita de Tergopol. ¿Para qué? Para que no pierda la cadena de frío.
¿Y qué nos van a recomendar? De la farmacia a tu casa, ¿no? De la farmacia al supermercado, de la amiga a tomar mate y después a casa. ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa cuando se hacen campañas de vacunación, ¿sí? Que es la cadena de temperatura controlada que se hace para que, digamos, pueda ser transportada. Pero cuando se hacen el tema de las campañas de vacunación, ¿sí? Ustedes van a ver mayormente que al ladito de la persona que coloca las vacunas hay una conservadora. Se van trayendo esas vacunas poco a poco. ¿Sí? Bien. Por eso se hace lo que es la cadena de temperatura controlada, para que esas vacunas puedan ser transportadas y puedan ser utilizadas fuera de la cadena de frío durante un tiempo obviamente limitado. ¿Sí? Bien. Y con respecto al almacén, que no se los dije, la humedad no debe superar el 65%. ¿Sí? Todo lo que está dentro del almacén, como fuera también, ¿sí? Deben permanecer los recipientes siempre cerrados. ¿Bien? Otra cosa, que algo que solemos hacer muchos, las personas, el comprimido, que viene en un blister, ¿qué hacemos? Solo lo extraemos al momento del consumo, no antes. Mayormente, ¿qué hacen las personas que toman muchos medicamentos? Tienen el pastillero con todos los días y colocan ahí las pastillas. Yo siempre que digo, no, agarren el blister, agarren una tijera, no saquen el comprimido de su cápsula, de su tableta, sino córtenla con una tijera y colóquenlo ahí. ¿Sí? Los medicamentos no se exponen a la luz solar directa. ¿Bien? Las preparaciones inyectables se almacenan en la oscuridad. ¿Sí? Y es importante también conocer por ahí las características de los medicamentos, cuál es su color, cuál es su olor, cuál es su consistencia, porque si nosotros detectamos esos cambios, ¿sí? Podríamos, es mucho más fácil no despacharlo porque obviamente esos cambios podrían detonar su alteración. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la consecuencia principal en realidad de una degradación? Disminución de la actividad terapéutica. Pero nos puede llevar también a tener consecuencias más o menos graves. ¿Sí? Bien. Aumento de la toxicidad, por ejemplo. ¿Sí? Aumento de perder alérgicos, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, todo lo que son óvulos, supositorios, pomadas y cremas, ¿sí? Que se derriten por el calor, no deben utilizarse. ¿Sí? Bien. Y todo lo que son las sales de rehidratación debe conservar el color, que es un polvo blanco. Si está amarillento, no. Si se compactó por la humedad, tampoco se utiliza. ¿Sí? No importa que la fecha de caducidad venza dentro de un año. ¿Sí? Acuérdense que las fechas de caducidad figuran en el envase. ¿Sí? La mayoría, las cremas sí, las cremas no hay ningún problema, pero por ejemplo, un supositorio, un óvulo, no, por el tema de la humedad.
¿sí? Y depende también, Juan, qué tipo de cremas. Por ejemplo, las cremas oculares, esas sí no se conservan en la heladera. Bien, pero vos me decís una lidocaína, por ejemplo, sí la conservás en la heladera sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Les decía que la fecha de caducidad mayormente duran entre 3 y 5 años. ¿Sí? Mayormente. Así que siempre corroboren la fecha de caducidad que la tenemos. En el envase, ¿sí? Bien. Y si la podemos tener en el almacenamiento, ni hablemos que muchísimo mejor. ¿Sí? Bien, y se debe respetar la fecha de caducidad, tanto por la parte legal como la responsabilidad terapéutica, excepto que venga el médico y el médico autorice que sí o sí ese medicamento, por más que haya vencido ayer, firmita, doctor, decimos uno, usted se hace responsable. ¿Sí? El médico podría tomar la responsabilidad de utilizarlo, por más que esté caducado. ¿Sí? Bien, a ver, un medicamento, no es que se vuelve no apto de un día para el otro, de la noche a la mañana, ¿sí? Justo después de que se caducó, ¿sí? Si es un producto que se conservó en las condiciones aceptables, fuera de la luz, fuera de la humedad, el envase está intacto, estuvo siempre a una adecuada temperatura, ¿sí? Sí, nosotros lo abrimos y el aspecto es, no está modificado, ¿sí? Se puede utilizar, ¿sí? A ver, muchas veces ¿qué pasa con el tema de, vamos a suponer, yo voy a comprar un medicamento que venció hace un día, 2 días, supongamos, o 15 días, y es para un paciente que está grave. Es preferible que obviamente esa decisión la va a tomar el médico. Es preferible utilizar este medicamento caducado antes de que se quede sin tratamiento. ¿Sí? Pero la responsabilidad va a ser del médico. ¿Bien? ¿Sí? Y otra cosa, sumamente peligroso, tirar los medicamentos caducados, ¿sí? Enterrarlos sin ningún tipo de precaución. ¿Bien? Hay directrices de seguridad para la eliminación de productos farmacéuticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Llevarlo a la farmacia, que ellos se van a hacer cargo del descarte de los fármacos. ¿Sí? Me queda muy poquito para terminar, que lo vamos a terminar la clase que viene. No es mucho. Les voy a habilitar también en el campus virtual para la próxima clase, que vamos a terminar, obviamente, esta partecita que me falta de organización y gestión de una farmacia. Estoy entrando al campus virtual, denme un segundo. Les voy a habilitar el próximo módulo, denme un segundo. Farmacia, noviembre, acá está. Ahí estoy ingresando. Próxima clase, entonces, acá estoy. Bien, próxima clase, vamos a charlar un poquito de los medicamentos inyectables, de los jarabes, de las suspensiones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los protocolos de tratamiento, ¿sí? De los medicamentos placebos también, que eso es lo que me queda para terminar
digamos, el módulo número 1, ¿sí? Sugerencias para disminuir los riesgos, reducir los costos, facilitar por ahí complicaciones. Y ahí yo les voy a explicar cómo se hace un examen, porque ustedes acuérdense que cuando terminan un módulo tienen un examen. Ustedes van a tener el examen número 1, que vamos a hablar la clase que viene, con tranquilidad, con paciencia, porque la próxima clase va a ser la última clase que nosotros vamos a tener antes del receso de vacaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar una fecha para la primera evaluación que sea después de las fiestas. Así ustedes disfrutan las fiestas tranquilos y después recién van a hacer la primera evaluación. Y después nos volvemos a encontrar recién en febrero. Entonces, vamos a empezar de igual manera la clase que viene, el módulo número 2, que lo vamos a retomar obviamente cuando volvamos y las vacaciones para que ustedes no estén tan perdidos. El módulo 2 hablamos de lo que es fármaco, medicamento, farmacología, ¿sí? Y formas farmacéuticas y vías de administración, ¿sí? Lo vamos a empezar, como les dije, la clase que viene, pero después lo vamos a volver a retomar y hacer un repaso de lo que hayamos visto esta última clase para recién en febrero. Porque si yo no me equivoco, nosotros nos volvemos a ver después en el 4 o el 5 de febrero. A ver, no me acuerdo. ¿Cuándo? Enero, febrero. Ah, no. Sí, martes 4. Recién nos vemos el martes 4 de febrero de nuevo. Así que la próxima clase, que puede estar mucho mejor, así se sacan las dudas de cómo hacer una evaluación dentro del campus virtual. Igual es súper fácil, súper simple. La clase igualmente queda grabada y vamos a organizar una fecha para el examen final, que va a ser recién en enero. Yo sé que en enero ustedes van a estar de vacaciones, pero si quieren se las pongo el 24 de diciembre, no tengo ningún problema. Eso después lo deciden ustedes. No, mentira, una broma. No la voy a poner antes de enero. Prefiero que pierdan un día de las vacaciones de enero y que disfruten las semanas de las fiestas en familia. Así que bueno, clase que viene vamos a terminar el módulo número 1, hablamos de el examen y comenzamos con el módulo número 2, que ahora yo se los habilito en el campus virtual. Hágala fácil. No sé, viste, porque por ahí soy media mala. Pero estoy tratando de ser un poco más, no tan mala. A ver, el examen número 1 tiene 10 preguntas solamente. ¿Sí? No son muchas las preguntas. Sí, lo que por ahí yo suelo hacer, son un poquito tramposas las preguntas. Entonces, presten atención y razonen con lo que dice la pregunta. Muchas veces les suelo colocar, a lo mejor muy parecido a lo que ustedes tienen en el PDF, con las mismas palabras, pero le cambio una, y cambia el significado de toda la oración. Entonces, presten atención a lo que leen y razonen. Es lo único que les pido. Pero después no son difíciles, Juan, así que tranquilo. La clase que viene hacemos un simulacro de cómo se hace un examen. ¿Sí? Los dejo tranqui, hablé un montón hoy, creo que hablé muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y que tengan una hermosa semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar y quedarse. Un beso.